Ok, conectando en vivo. Me avisas cuando ya estemos. Listo. Excelente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la inauguración del Simposio Internacional sobre el Bicentenario Pensando desde las Artes y la Cultura, las invenciones de un Istmo. Esto es un evento y una actividad realizada en el marco del Bicentenario de la Independencia, organizada por la Universidad de Macei de Nueva Zelanda, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad tenemos también la oportunidad de tener 3 días de actividad que estaremos comenzando el día de hoy con varias mesas de trabajo que estaremos realizando a lo largo de todo este tiempo y que contaremos además con una muestra, un espacio de una muestra de cine por día en este marco de este simposio, que esta muestra va a reunir una serie de documentales y cortometrajes cuyos enlaces estarán disponibles a las 3 de la tarde cada día, tanto el miércoles, jueves y viernes. Esta muestra estará habilitada cada día a través de la página del Centro de Arte y Cultura de la Universidad, cac.una.edu, y que estaremos también pasando el enlace bajo este chat y igualmente también en las páginas de las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que puedan verla. El día de hoy va a ser una muestra sobre cine hecho por mujeres, en el cual vamos a tener una muestra tanto de Carla Molina de Guatemala, de Daniela Sagón, también de Guatemala y Costa Rica, de Verónica Sacal Tox en Guatemala y de Laura Bermúdez de Honduras. Entonces, una pequeña muestra que tiene una duración más o menos de 1 hora y que ustedes puedan verla en la página del Centro de Arte y Cultura. También quisiera dar la palabra a un representante del equipo organizador de este simposio, para que pueda dar las palabras de bienvenida. Si le cedo la palabra a Leonel Alvarado. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que comenzó hace 200 años. Nos interesa hablar del Bicentenario, de la relevancia del Bicentenario y de los discursos fundacionales que dieron pie, ¿no?, a la independencia y luego las consecuencias que tuvo todo este proceso durante el siglo XIX y qué importancia tiene hablar de esto ahora. El comité organizador de este simposio ha estado integrado por un grupo maravilloso con quienes ha sido un gusto extraordinario trabajar, y con la doctora Olga Joya, que es la directora del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también con mi colega, el profesor Mario Gallardo, de la UNA Valle de Sula, el doctor Jorge Amaya, historiador de la UNA, y Daniel Medina, quien estará asistiéndonos durante todo este proceso en este simposio. Y también hemos contado con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el profesor Edgar Varías, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, un equipo extraordinario. Y hemos tenido el gusto y el privilegio de que expertos notables de varias universidades, centros de estudio de Centroamérica y México hayan aceptado nuestra invitación. Así que contaremos con críticos de arte, críticos de literatura, con historiadores, investigadores, cineastas, músicos, literatos, quienes, como digo, generosamente han aceptado nuestra invitación y nos ofrecerán sus perspectivas sobre este tema tan complejo y tan rico en connotaciones. Así que tendremos 6 sesiones de trabajo en estos 3 días sobre historia cultural, historia política, arte, música
literatura y cine. Es decir, el tema del Bicentenario abordado desde estas perspectivas, más allá de las perspectivas históricas. Y gracias además a todos ustedes, a quienes han decidido unírsenos y participar en este encuentro, el que sin duda será muy fructífero. Así que es un gran gusto, como les decía, darles la bienvenida a este encuentro. Y ahora, para mí también, pues es una gran alegría presentar al profesor Mario Gallardo, al colega de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, quien nos presentará la primera sesión de trabajo. Mario. Bien, reciban un abrazo fraterno desde esta angosta cintura de América, con nuestro saludo para todos y todas. Es para nosotros pues un honor de que sea la Mesa de Literatura la que inaugure este simposio internacional, Las Invenciones de un Istmo, donde estamos pensando el bicentenario desde las artes y la cultura. Esta primera conferencia magistral tiene elementos muy relevantes porque, en primer lugar, será ofrecida por una académica extraordinaria, para una profesora de generaciones, para una gran investigadora de la literatura centroamericana y de la literatura hondureña también, alguien que ha ahondado en los criterios que definen nuestras manifestaciones literarias. Esta conferencia magistral será impartida por Helen Umaña, quien tocará el tema tan importante y donde se conjugan también tanto la historia, la política con la literatura, en torno a los elementos literarios, a lo literario en los escritos del prócer independentista José del Valle. Quiero darle la bienvenida y un abrazo enorme a mi maestra, a la profesora de generaciones, como he dicho, a Helen Umaña. Bienvenida, Helen. Gracias a todos ustedes por su complicidad. Muchas gracias, Mario, por sus generosas palabras. Trataré de no defraudar tantas esperanzas. Y en primer lugar, quiero agradecer a la doctora Olga Joya, directora del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por haberme invitado a pronunciar estas palabras. Mi agradecimiento también a todas las instituciones culturales y también académicas que están apoyando este simposio, que para mí lleva un nombre muy significativo, profundo: el Bicentenario pensado desde las artes y la cultura. Igualmente, un reconocimiento a todos los colaboradores que han hecho posible o que harán posible la realización de este importante simposio. Y también quiero agradecer al profesor licenciado Mario Gallardo sus generosas palabras. Y también me siento orgullosa de tener una mesa de escritores tan importantes en Honduras. Para empezar, antes de empezar, quiero decir que probablemente esta conferencia no la termine de leer yo por problema de garganta. Y le he pedido a mi hija Isabel Aguilar que me supla en caso de necesidad. Lo literario en los escritos de José Cecilio del Valle. Al ubicarme en la Centroamérica de las 3 primeras décadas del siglo XIX, decidí centrarme en la personalidad de José Cecilio del Valle por ser un escritor que aprendí a querer y valorar desde mis días de estudiante en la vieja Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con relación a José Cecilio del Valle, al sopesar distintas perspectivas, al ubicarme, más bien dicho, en las 3 primeras décadas del siglo XIX, vi que José Cecilio del Valle era el escritor que más había sobresalido en Centroamérica. Ahora, con relación a José Cecilio del Valle, al sopesar distintas perspectivas de análisis, sin desechar las ideas que más despertaron mi interés, decidí explorar aspectos sobresalientes de la vertiente estética de su trabajo. Ello por considerar que las más de las veces
Los lectores solo atienden el rubro ideológico y no advierten las características formales de sus textos, que son justamente factor esencial que hace de ellos auténticas piezas de carácter literario. Tal decisión me permitió inferir que en la obra del sabio Valle existe un pleno cumplimiento de los aspectos principales que exige el ensayo, un género que posibilita formular ideas personales sin el aparataje que exige lo académico, pero sin descuidar una enunciación en la que se advierte una labor específica sobre el idioma. También del Valle, para sorpresa de muchos probable, incursionó en el género narrativo, un trabajo que en conjunto lo convierte quizás en el primer escritor que realizó literatura narrativa, como trataremos de demostrar en este trabajo. Y también considerarlo uno de los pilares fundacionales de lo que hoy llamamos literatura hondureña con bastante orgullo. Las inquietudes intelectuales de Valle se manifiestan a partir del 16 de octubre de 1820, cuando ve la luz pública El amigo de la patria. Con 3 meses de anterioridad, Pedro Molina había publicado El editor constitucional. Ambos ejercieron un periodismo formativo que desde parámetros distintos caldeó los ánimos de los que anhelaban una patria independiente de España. Tanto de los textos publicados en El amigo de la patria como de otros documentos que conocemos, se deduce cuáles fueron las ideas más destacadas del autor. Aludiré solamente a las que yo privilegié. Primero, Del Valle no fue indiferente a la situación que vivían los pueblos originarios y reflexionó sobre el estado prácticamente de esclavitud al cual se les había sometido. A manera de ejemplo y recordatorio, unas cuantas líneas no secuenciales de uno de sus ensayos. Dijo Valle: los españoles pisaron la América y el americano empezó a sufrir. Era cobrizo el color del indio y más claro el de los españoles. El color no es título de superioridad o esclavitud. Cobrizo, moreno o blanco, eres hombre, y la esencia del hombre os da derechos imprescriptibles. Segundo, con fervor y precisión matemática, proclama su amor al conocimiento y la alta valoración que hace del hombre de ciencia, al cual asigna un lugar destacado en la sociedad. No es casual que en el primer número de El amigo de la patria, formulada de manera contundente, esa sea la primera idea que sale al paso del lector. En la escala de los seres, el hombre es el primero. En la escala de los hombres, el sabio es el más grande. El sabio es el que más se aproxima a la divinidad, el que da honor a la especie y luces a la tierra. Tercero, Del Valle no ve el trabajo del sabio o del hombre de ciencia como actividad aislada y de gabinete. Visualiza al científico con sentido pragmático. Este debe buscar la aplicación de sus conocimientos en la solución de los problemas sociales. Cuarto, el autor valoró el trabajo como generador de riqueza. Deploró que los historiadores solo conserven el nombre de los que hicieron la guerra y olviden mencionar quién fue el que trajo y sembró el primer grano de trigo o de arroz. Quinto, el escritor posee una visión crítica de la sociedad. Abundantes son las observaciones sobre un sistema social injusto. Y lo más importante, apuntó en el meollo de la cuestión. Apuntó que el origen de esa situación radicaba en la justa distribución de la riqueza. Y hay otro ensayo en donde él dice: ¿por qué habrá tantos pocos países que acaparan la inmensa riqueza y la mayor parte están en la pobreza? Sexto, Del Valle es autor de una de las primeras formulaciones de un planteamiento que perfila con anterioridad a Simón Bolívar una sólida propuesta de unidad económica en América hispana como plataforma indispensable de progreso y bienestar. No fue precursor del panamericanismo, como han afirmado algunos estudiosos. Claramente él expresó: no hablo de toda la América, hablo de lo que se llama América Española. Adviértase también el entusiasmo que manifiesta
cuando imagina el día en que la unidad hispanoamericana deja de ser un sueño para convertirse en realidad. Dice, la América entonces, la América mi patria y la de mis dignos amigos, sería al fin lo que es preciso que llegue a ser, grande como el continente por donde se dilata, rica como el oro que hay en su seno, majestuosa como los Andes que la elevan y engrandecen. En este fragmento, las tres últimas expresiones casi son del mismo número de sílabas. Es algo que voy a tratar en la segunda parte de este trabajo, pero que aquí quiero aprovechar porque ya se empieza a perfilar lo que yo quiero decir, el manejo del idioma en Valle. Séptimo, con una mirada integral del desarrollo social, Del Valle no descuida el papel de la educación que juzga privilegio de las élites. Consideró la necesidad de la educación popular como pilar básico del avance social. También advierte que la función de la mujer es fundamental como forjadora de los futuros ciudadanos y también recomienda la educación de las mujeres. Octavo, el autor anota que el fin de la educación es forjar hombres y mujeres que sepan labrar su felicidad en forma honesta. Aludió a la necesidad del gozo y destacó el placer que emana del cumplimiento de objetivos éticos, morales o de beneficio colectivo. Noveno, Del Valle exalta la función de los libros. Considera que además de provocar un placer intelectual, ilustran y abren nuevas perspectivas de vida. El ensayo respectivo culmina con una exhortación de plena validez. Ciudadanos, comprad libros, es el gasto más útil. Es una exhortación que hoy podría estar inscrita en cualquier muro de nuestros pueblos y ciudades. Décimo, el autor tiene una gran fe en la inteligencia y en la capacidad del ser humano. Afirma: quemad todos los libros, destruid todas las imprentas, cerrad todos los institutos y academias. La mano más poderosa no tiene imperio sobre el pensamiento, y mientras haya en el globo un solo hombre que piense, las ideas de este hombre seguirán delatando por toda la tierra. Undécimo, Del Valle salió al paso de quienes prefieren adquirir por considerarlos mejores y más baratos los productos extranjeros y ocasionan con ello el estancamiento de la industria nacional. Duodécimo, el escritor fue dueño de un entrañable amor por Centroamérica y por la América hispánica, a la que visualizó con un sentido de unidad. Abundan las referencias a todo lo que tiene que ver con su geografía, agricultura, minerales, suelo, flora, afluentes de agua, etc. A mí me conmueve mucho el soñaba el abad de San Pedro, y yo también sé soñar. Su expresión de afecto a América y a Honduras es notable. Refiriéndose a Honduras, su patria, dice: oh patria cara donde nacieron los seres que más amo. Y en otro momento dirá: deseo que Honduras, donde tuve el honor de nacer, sea el estado primero por su ilustración y riqueza. 13º, el escritor condena la pena de muerte y alude a los que fueron víctimas de decretos injustos por parte de sectores de poder. 14º, para Del Valle, la palabra en sí, el arte y las bellas letras fueron motivos de reflexión y placer. Según Ramón Rosa, fue devoto de la música y de la poesía. Respecto al lenguaje, acudió a su imposibilidad de traducir determinados sentimientos o movimientos del espíritu o estados de ánimo. Contrariamente, la literatura puede lograrlo. Admite el carácter mimético del arte, pero no es partidario de una imitación ciega. Plantea un dinamismo en consonancia con los cambios inherentes a la realidad. Además, vinculaba las artes y las artesanías con la ciencia, la tecnología y la ética. Y probablemente sea de los primeros intelectuales que recomendó la necesidad de apoyar el arte nacido en América. Y cuestiona también el desprecio que algunos sienten por lo que en la región se realizaba. 15º,
Nuestro autor creyó en el gran potencial humano de desarrollo. Tuvo fe en la América emergente y consideró que algún día, cuando el hombre americano fuese libre, podría encontrar el camino de su auténtica expresión. Lo anteriormente expuesto constituye una visión parcial del arsenal ideológico de Valle. Ahora bien, para centrarnos en la propuesta central que enunciamos y respaldando el planteamiento que considera a José Cecilio del Valle como uno de los escritores fundacionales de la literatura hondureña, aducimos como premisa básica que lo acertado de su pensamiento va de la mano de un cuidado altamente satisfactorio en el manejo del lenguaje, aspecto que se traduce en la aplicación o puesta en práctica al máximo posible de la función estética del lenguaje. Veamos de qué recursos se valió para expresar su pensamiento mediante escritos que despertaron la adhesión de múltiples lectores al extremo de haberle aplicado el calificativo de el sabio Valle. Veamos algunos de esos mecanismos. Como sabemos, en el género del ensayo van de la mano la índole de la idea, la profundidad y capacidad de llegar al meollo de la cuestión y la calidad en el manejo del idioma. La idea revestida con las mejores galas del lenguaje es la meta que han buscado destacados ensayistas. Los textos de Valle se acomodan a ese doble requisito. En algunos documentos, la intención expresiva se intensifica a medida que las ideas se desarrollan, según vemos en Soñaba el Abad de San Pedro. Igualmente dicentes son las referencias a la naturaleza americana y a la vida en contacto con la tierra. Palpemos, pues, la nota emocional en el siguiente fragmento, en el que, como en todos, tomo expresiones sueltas. Amor, tengo apagada la cámara ahorita. Y cito a Valle. Vuelvo a ti, campo venturoso, mansión del alma, paz, fuente pura de goces, centro feliz de lo dulce. ¿Dónde hay voces para expresar o pinceles para retratar esta fecundidad asombrosa que brota vidas a millares en cada punto de la tierra? Esta escala aún más prodigiosa de instintos, tantos grados de inteligencia, la multitud de caracteres de tantos individuos de tantas especies. Yo te adoro, Dios eterno, amigo del hombre. Yo te llamo, autor de las bellezas del campo, creador del buey, compañero del labrador. Fin de la cita. Y lo que para algunos puede ser sorprendente, Del Valle incursionó en el género narrativo. Hay escritos que cuentan una historia ficticia con señalamiento de personajes, lugar y acción problemática que se resuelve favorablemente y que da pie para formular una lección ética. En Palemón contrasta dos situaciones, lo recio del invierno y el esplendor de la primavera. Si comparamos su estilo con el que utiliza en los ensayos, observamos un evidente cambio en la manera de manejar el lenguaje. Se acude a comparaciones e imágenes de índole subjetiva y para hacer más tangible la idea, hay abundancia de adjetivos y de expresiones hiperbólicas y afectivas. En el siguiente fragmento, advirtamos que para referirse a la lluvia, utiliza 6 oraciones que significan lo mismo. Si se tratase de un texto informativo, bastaría decir que llovía. Y así dice Del Valle. Las primeras semanas del mes de agosto no habían dado un día que no fuese diluvial. La atmósfera parecía océano inagotable. Caían torrentes que inundaban los valles. Se creía derramada toda el agua del cielo. Era el cuadro triste del diluvio. Al fin cayó la última gota y anunció un día más bello que los de primavera. Unas aves cantaban alegría en las cimas de los árboles, otras giraban por el aire en tornos veloces. Las plantas levantaban sus ramas abatidas. La cabra trepaba colinas, el potrillo jugaba por los llanos.
Y los pastores y labradores se unían alegres para contarse mutuamente sus tristezas y cuidados en los días anteriores. Fin de la cita. Rompiendo la atmósfera bucólica, un labriego sufre un accidente y en forma espontánea y generosa sus vecinos acuden a su auxilio. Se culmina con la enseñanza ética, tal como pregonaba el neoclasicismo, movimiento artístico y literario propio de la época. Y así dice el autor: pero es más sabrosa, es más dulce la beneficencia. El día en que se hace bien es día de contento, más rico que los de cosecha abundante, más hermoso que los que alegran el campo. Fin de la cita. En otro texto que también se denomina Palemón, cierto día este personaje ve a Adelaida moliendo maíz con gran esfuerzo. Deplora que no existan molinos de maíz similares a los que existen para el trigo. Y así comienza la cita. Todas las hijas de los labradores sufren iguales trabajos. No hay descanso para ellas aún los días más festivos en que lo tienen los hombres. Si hay molinos para el trigo, ¿por qué no ha de haberlos para el maíz? Fin de la cita. En Polión, el personaje de este hombre ha estudiado varias ciencias y leído muchos libros. Viaja a Europa y después regresa a Centroamérica. Establece un contraste ciudad-campo y, decepcionado de lo citadino, se establece en el campo. Hace amistad con los campesinos y les obsequia semillas desconocidas. El narrador supuesto, al verlos reunidos, se figura escenas antiguas. Y comienza la cita. Yo hacía memoria de Platón sentado en el promontorio de Sunio, explicando a sus discípulos los puntos más sublimes de la filosofía. Yo recordaba la mitología que representa a Ceres enseñando a los griegos a labrar la tierra y cultivar el trigo. Fin de la cita. En Sofía y Aminta, las dos jóvenes descansan en un hermoso vergel. Platican sobre los varones que conocen. Dialogan sobre el matrimonio y afirman que nunca se casarán con un hombre safio o uno que sirve o es adulador de un déspota, de un dictador. Y así comienza la cita. En un gobierno opresor somos hijas de esclavos, esposas de esclavos, madres de esclavos. En uno bien organizado se cuida la educación de todos, se cultiva su inteligencia, se forma su corazón, se da a cada individuo todas las aptitudes que puede tener. Fin de la cita. Por esa razón, para encontrar buen esposo, una de las jóvenes exhorta a las mujeres a no quedarse como pasivas espectadoras de lo que ocurre a su alrededor. En Menalco, el personaje que lleva este mismo nombre, cierta vez sufre los agotadores rayos del sol. Al día siguiente, al despertarse, como la había pasado tan mal, pensó que sembrando árboles podría contribuir a mitigar dolores futuros. Su pensamiento se anticipa al boom de lo ecológico. Y así, Valle dice lo siguiente. Las estacas que he plantado serán árboles frondosos, poblados de hojas verdes, cubiertos de frutas sabrosas como las que llevo. Los pájaros vendrán alegres a posar en ellos y cantar sus amores. Los ricos tienen alamedas para ir a regoldar después de mesas de vinos y manjares. Y para los pobres que les llevan frutas regaladas, no hay un árbol que dé sombra. Fin de la cita. En Tirreno, el viejo labrador encuentra llorando a Aminta, una joven generosa que se había herido con una espina. La cura y cuando encuentra a su padre, lo felicita por haber educado a su hija, con sentido de hospitalidad a los demás. Captar el ritmo, la música que tienen las palabras cuando se concatenan con sentido estético, se evidencia en un último ejemplo. Y así volvamos al texto que dice: en la escala de los seres, el hombre es el primero. En la escala de los hombres, el sabio es el más grande. En el texto que acaba de leer,
advertimos que el autor ha expresado dos ideas paralelas. Si contamos el número de sílabas, nos encontramos con 2 versos octosílabos. Esa combinación de paralelismo y ritmo octosilábico revela en José Cecilio del Valle un oído muy fino, una conciencia muy clara de lo sugestivo que es el idioma español. En los textos anteriores, los contrastes, las situaciones antitéticas, la frecuencia de los adjetivos, las sinonimias, los paralelismos sintácticos y el apoyo en el recurso clásico evidencian que Del Valle estaba al día en cuanto a la retórica de la época. La presencia de personajes ficticios es también un ejercicio imaginativo propio del arte. Lecciones éticas e ideas claras se conjugan en el texto llamado Diálogos de diversos muertos sobre la independencia de América. Se trata de 4 textos independientes en los que Del Valle imagina que varios personajes célebres ya fallecidos conversan entre sí. En el diálogo primero, los interlocutores son Juan Jacobo Rousseau y Cristóbal Colón, quien está muy orgulloso por haber sido el descubridor de América. Punto por punto, Rousseau va demostrándole que su hazaña solo trajo desgracia a pueblos inocentes. Así sus apreciaciones son de esta índole, y cito: la historia de este descubrimiento no es muy hermosa para el género humano. Dios creó América y parece haberse esmerado en su creación. Indios inocentes, felizmente ignorantes de Europa, vivían en esa bella porción de la tierra. No hacían daño, pero tu descubrimiento fue funesto para la especie entera. Los españoles, los ingleses, los portugueses fueron conquistadores inhumanos. El mundo entero sufre por tu falaz descubrimiento. Fin de la cita. En el diálogo sale a relucir el tema de la tiranía. Rousseau puntualiza que en el país donde existe un dictador no hay tranquilidad porque, y aquí cito a Valle, los opresores no permiten movimiento alguno a los oprimidos, que van sacrificando diariamente. Es la tranquilidad de las cárceles, el silencio de los calabozos, el reposo de los cementerios. Fin de la cita. En otro diálogo, el barón de Montesquieu identifica a Hernán Cortés, quien se ufana de sus logros como conquistador, actividad en la que, según dice, el valor español fue positivamente auxiliado por Dios. Al oírlo, el filósofo replica con presteza, y aquí cito a Valle: para devastar la obra más grande de sus manos, para destruir la inocencia y hollar la justicia. Fin de la cita. En esa forma, uno a uno, José Cecilio del Valle va desbaratando sus argumentos. Al planteamiento de Hernán Cortés sobre los bienes inmensos que produjo la conquista, con ironía Montesquieu va respondiendo con aspectos distintos de la inhumana explotación del indígena. Cita: América se han hecho los bienes siguientes. Primero, se mataron más de 15 millones de indios, asolando más de 10 reinos mayores que toda España. Segundo, se hizo merced de los que quedaron vivos a los adelantados ocavos o encomenderos para que fuesen vasallos suyos y tributarios, y la enumeración continúa. Fin de la cita. El diálogo concluye con la defensa de la necesidad de la libertad de América y con la ratificación del derecho que asiste a los nacidos en estas tierras a sentirse americanos. En otro diálogo, la plática es entre Carlos I y Carlos III. Cuando éste sintetiza los avances que impulsó en España, reforma de planes de estudios en las universidades, fomento de la ilustración, moderar la severidad de la Inquisición, protección a las artes y a la agricultura, etc., Carlos I condena esas disposiciones y reniega de todo aquello que huela a derechos humanos, proclamando así la necesidad de la mano dura para mantener el statu quo. Carlos III concluye expresando su acuerdo con la decisión de los pueblos de ser independientes dentro de un plan racional.
Y así cito el texto de Valle. Si es necesaria la separación, debe elegirse el plan más humano y justo. La independencia no será entonces la reacción del oprimido que se vuelve con saña contra su opresor. Fin de la cita. En los diálogos que comentamos, al imaginar situaciones y recrear la voz de cada personaje, Valle penetró en el campo de la ficción. Está el bagaje erudito, la perspectiva doctrinaria y la intención didáctica, pero digeridos como tema de conversación. Textos incipientes de lo que será años más tarde la narrativa hondureña. En conclusión, en la obra de José Cecilio del Valle hay suficientes elementos para considerar que, además del valor conceptual, existe un trabajo formal satisfactorio. Todo puntos a favor para ubicarlo dentro de las piedras fundacionales de la literatura hondureña. Para concluir, algunos juicios externados por investigadores de gran prestigio. Así, por ejemplo, Francisco Alvisures Palma, crítico guatemalteco, pondera los aspectos positivos en los discursos de Valle y que son aplicables a su escritura en general. Rigor lógico, ordenada concatenación de ideas, academicismo, apoyos en citas y ejemplos de tradición erudita, respondiendo a los dictados del neoclasicismo, vocabulario variado, claro y comprensible, y sintaxis apretada y clara. Y concluye, al igual que en los escritos periodísticos, las oraciones y los párrafos son breves, pero con un premeditado sentido de la proporción y de la gradación, en búsqueda de crear una expectativa emocional. Luego de una serie de párrafos breves, el autor coloca uno extenso, en el cual amplía, desarrolla, complementa o concreta lo dicho con anterioridad. Por su parte, Ramón Luis Acevedo muestra su extrañeza por la inexplicable omisión que de Valle han realizado los estudiosos del ensayo en Latinoamérica. Y así, Acevedo señala lo siguiente. José Cecilio del Valle es en realidad, por la profundidad, la amplitud y la originalidad de su pensamiento americanista, uno de los principales fundadores del ensayo hispanoamericano y de los mejores ensayistas de la época, comparable a otros como José Joaquín Fernández de Lizardi, Simón Bolívar o Andrés Bello, cuyos méritos son ampliamente reconocidos. Fin de la cita. Con relación a quienes consideran que su estilo es deficiente, Acevedo apunta que José Cecilio del Valle fue generalmente correcto, denso, contundente y en ocasiones armónico y elegante. Rafael Heliodoro Valle aseveró, cito, apretada de noticias, de hechos, de atisbos, su prosa está henchida de ese tono de la tierra con humus, en la que el pensador se solazó en echar al voleo sus simientes. Ese tono de uva maciza negra, sin más brillo que el que le puede dar el sol. Un estilo cortado, tenso, neto, con la indispensable claridad que necesitaba para que en una época en que muy pocos leían, fuese comprendido por todos. Estilo con énfasis, con autoridad, saturado de erudición. Y finalmente, me permito señalar que Jorge Mario García Laguardia, para él, Valle fue un hombre superior. Y aquí cito, posiblemente mucho más avanzado de lo que su circunstancia permitía. Entre la Ilustración y el liberalismo, es el hombre mejor formado de Centroamérica en la primera mitad del siglo XIX. Su legado intelectual y su ejemplo de honestidad y patriotismo están vigentes. En la memoria de la región, su espacio debe rescatarse y subrayarse. Ante una nueva crisis en la que faltan dirigentes vivos, los muertos orientan nuestra historia. Y entre ellos, José del Valle es de los mejores. Muchas gracias y gracias por su atención.
En esta forma, No. en esta, no sé por qué no, creo que no. Ahí estás. Termino mi intervención esperando a ver que les haya parecido satisfactoria. Gracias. Hola, Mario, Daniel. sí, Sí, Daniel. todavía no tenemos comentarios ni preguntas, solo algunos comentarios en Facebook, más que todo saludando a Helen. Bueno, si quiere Sí. que leamos algunos de los comentarios y saludos y luego hacer un comentario general. Excelente. La primera es de Paul Martínez. Habla de que felicitaciones para Helen y las organizaciones y pregunta, ¿ha sido Valle relegado por su sitio de nacimiento? ¿Cree que la valoración a su trabajo será distinta si hubiese nacido en la capital de la capitanía? Bien, si quieren pasemos el micrófono a Helen. Perfecto. ¿Me oyen? Sí, Sí. ¿escuchó la pregunta, Helen? Sí, pregunta que si Sí. que esté ese valle como en segundo término se debe a que nació en Honduras, Exactamente. ¿verdad? Yo creo que en ese momento que se está viviendo Centroamérica todavía no, aunque sí pues puede haber una minusvaloración de Valle, pero él llegó muy pequeño a Guatemala y entonces prácticamente se creía, y él pregonó amar a Guatemala porque para él Guatemala era toda Centroamérica. Entonces no creo que todavía ese prejuicio que después se ha hecho muy fuerte haya existido en esa época, ¿verdad? Pudo haber desconocimiento por las dificultades que lleva de transmisión, por ejemplo, de periódicos en la época, pero en realidad Valle ha sido valorado desde esa época, se le llama sabio, el sabio Valle. No sé si habrá otra. Por los momentos sí no hay otra consulta. Helen, Sí. yo sí tengo otra consulta que deviene precisamente de la observación que hizo Paul, creo que fue, ¿verdad? Sí. Y es, bueno, una cosa es lo que pudo haber pasado con él en su contexto particular y en esa época particular, pero ¿cuáles serán las razones, Helen, de que ahora en los estudios y tal como usted señala, no se mencione o no se incluya con la relevancia que posee Valle en no sé, en todos los estudios que se hacen y que valoran el ensayo a nivel latinoamericano? Sí, como dice Ramón Luis Acevedo, le extraña eso. Yo creo que Sí. no es solo en el ensayo en donde hay ese silencio para lo hondureño. Usted abre una revista especializada en literatura y vea el índice. Hay artículos sobre los escritores salvadoreños, costarricenses, panameños, nicaragüenses, y no hay de Honduras, excepto uno que otro de vez en cuando. Entonces, la cuestión contra con Honduras ha sido de minusvalorar lo que se hace aquí. Es decir, desde no solo los ensayos, también la narrativa. Tenemos grandes poetas y solo parece que para muchos críticos de extranjeros solo existiera uno o dos. Dos es mucho. Entonces, y hay una poesía esplendorosa, sobre todo en los últimos decenios. Entonces no puede darse ya ese silencio. Yo creo que también igual pasa con la narrativa. Hay narradores de primera calidad, como Roberto Castillo o Julio Escoto y otros, ¿verdad? Que de las últimas generaciones han brotado con mucha fuerza, pero también hay silencio.
Entonces no es solo para Valle, es sino para casi toda la literatura hondureña, que a mí me fue lo que me extrañó mucho cuando yo llego a Honduras. Es decir, yo busco apoyos teóricos porque yo no conozco nada de la literatura hondureña, entonces busco y no encuentro. Entonces es cuando yo decido escribir comentarios para mis alumnos de letras del curso. Entonces es para todo, creo, no solo para Valle. Si él hubiera nacido tal vez en Costa Rica o en El Salvador, sería más celebrado a nivel latinoamericano o del ámbito español. Y otra, sí. No sé si usted coincide con esa apreciación del silencio a lo hondureño. Sin duda, Helen, sí. Lo hemos comentado en diversas oportunidades y bueno, fue un comentario también que surgió al ver la producción que se dio en la reciente Feria del Libro que se realizó en San Pedro Sula. O sea, se vio una producción bastante significativa a nivel de narrativa, a nivel de poesía, incluso otro tipo de textos, o sea, con bastantes autores locales. Y en respuesta a todo esto, pues tenemos editoriales alternativas de que están trabajando en eso. Está la parte de la mediación crítica, que creo yo es donde existe ese fenómeno de postergación injustificada. Sin embargo, Helen, hay una conclusión que creo que hay que reiterarla. Al leer su conferencia, al escuchar su conferencia, podemos decir así de manera concluyente de que en el caso de José del Valle, las ideas, la profundidad de las ideas que expresaba iba en total consonancia con la calidad formal de sus escritos. Eso es lo que yo trato de sostener, ¿verdad? Que no hay ahí fallón. Incluso ahorita que mi hija leía fragmentos, pensaba en cuestiones que yo no había reparado del ritmo, del ritmo propiamente del español, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un escritor que bien merece ser considerado uno de los fundadores o piedra angular de nuestra literatura. Y debemos sentirnos orgullosos de tener esa ascendiente, escribiendo cualquiera de los géneros. Y también lo de la narrativa. Creo que para una persona como interesado en la narrativa, esos pequeños, son breves los textos, pero ya son una semilla de lo narrativo, porque hay de todas sus condiciones, hay personajes, hay acción, hay ambiente, y hay un problema X que tiene que resolverse. Mínimo, pero es la semillita, ¿verdad?, de lo que va a seguir después. Bien, creo que sería una falta de consideración y incluso una grosería de parte nuestra seguirle exigiendo a Helen que conteste preguntas o que comente. Quiero agradecerle a nombre del comité organizador de este simposio internacional, Las invenciones de un istmo, el bicentenario pensado desde las artes y la cultura, nuestro más hondo y sincero agradecimiento, Helen, por su participación. Creo que ha sido una apertura maravillosa, la mejor que pudimos tener para este simposio. Muchísimas gracias, Helen, y un abrazo a la distancia. A ustedes, Mario, muchas gracias. Bien, Daniel, pasemos entonces, no sé si tenemos un pequeño receso o ya comenzamos directamente con el siguiente panel, que es acerca de las literaturas nacionales y los discursos fundacionales de la nación en Centroamérica. Sí, Queda en tus manos, Daniel. Bien. Comenzamos, Mario. Entonces, para que bien, usted pueda perfecto. presentar, ya está José Antonio Funes y también Miguel Hueso Mixco ya listos. Entonces, también usted los presenta y ya podemos comenzar.